Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi nombre soy Irfe Juanita Páez Requena, doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid. El título de mi presentación es Dar marcha atrás en un paraíso perdido es siempre que se quiere un paraíso conquistado. Para dar inicio al contenido, presentaré un lado menos conocido de Clara Campoamor, una figura clave en la historia de los derechos y la libertad de las mujeres españolas del siglo XX. Cuando hablamos de derechos políticos de las mujeres en España, su nombre es inevitable. Nacida en 1888, la madrileña fue pionera en la defensa de la igualdad en un tiempo marcado por fuertes brechas sociales y políticas, y tras la Primera Guerra Mundial, en un periodo de búsqueda y de transformación en el país, ella se presenta abiertamente en espacios antes imposibles. En este sentido, Campoamor encarnó la mujer moderna del siglo XX, independiente como económicamente, formada académicamente y activa en la vida pública. Como señaló Magda Donato en 1935, se trataba de una auténtica self-made woman, ejemplo de poder transformador de la educación, del esfuerzo personal en la conquista de los derechos. Por ello, defendió la educación femenina como vía de emancipación y afirmación, reivindicando a la mujer como agente de progreso de una experiencia histórica eh, y con una identidad clara. Dedicó su vida al activismo político. En sus palabras confesó: mi vida puede expresarse con una sola palabra: sacrificio. Desde sus inicios como docente, periodista, traductora, abogada, se destacó por su participación en debates públicos, su ingreso en el Ateneo de Madrid y su implicación en asociaciones feministas e internacionales, su afiliación a la masonería. Su carrera alcanzó un hito en 1931, al convertirse en diputada y principal impulsora del sufragio femenino en España. Aunque la conquista del voto femenino simbolizó igualdad, convirtió a Campoamor en un blanco de críticas y debilitó su carrera. Hecho que ella misma llamó su pecado mortal, reflejado en su obra El voto femenino y yo, mi pecado mortal, publicada en 1935 en España. Tras la guerra civil se exilió en Francia y luego en Suiza, donde publicó La Revolución Española vista por una republicana en 1937. Luego vivió 17 años en Argentina, finalmente regresó a Suiza, continuando su reflexión sobre las condiciones de las mujeres hasta su muerte en 1972. Estas obras muestran no solo el mecanismo de exclusión de las mujeres incluso dentro de la República, sino también un proceso de duelo personal que la llevó a reflexionar profundamente sobre la subordinación femenina en la esfera pública. Durante su exilio en Argentina entre 1938 y 1955, Campoamor continuó escribiendo y publicando obras biográficas que hoy son poco conocidas. Además, colaboró en varias revistas como Saber Vivir, Caras y Caretas y Chabela, divulgando diversos textos y contribuyendo a la difusión de su pensamiento feminista desde el exilio. Estando en Argentina, trató de regresar a España, pero el régimen franquista no se lo permitió y duró más de 40 años en exilio. Las alegorías presentes en las obras, su correspondencia, reflejan una conciencia en transformación y un discurso estratégico de la marginalidad, impregnado de lirismo y reflexión política, contribuyendo a consolidar su figura, pero sobre todo una figura más que feminista, humanista. Reescribió, bueno, reflexiones sobre Eva, Lili, el diluvio, propone una nueva Eva libre de culpa, subvirtiendo los relatos patriarcales y cuestionando epistemologías androcéntricas que invisibilizaban a las mujeres. Esta operación se encarna en lo que dice Sánchez Sinisterra, 2012. Señala, sobre todo, cómo las narrativas históricas y culturales occidentales han nutrido fuentes míticas y religiosas como la Biblia. La problemática que abordaremos hoy se centra en lo siguiente. Se trata de entender cómo los relatos tradicionales han servido para justificar desigualdades de género, cómo Campoamor les da un nuevo sentido para proponer una visión emancipadora y crítica frente a estas estructuras dominantes. Su escritura es una metáfora activa, impregnada de un lenguaje religioso,
pues hablaba del pecado, la penitencia, la redención, añorando regresar a esa patria que dejó atrás, convirtiendo la derrota y el exilio en un impulso creador, a la vez contribuyendo a consolidar su figura feminista. Ella postulaba por un futuro donde las mujeres pudieran conquistar el lugar que se le había negado. Cito en dos frases autora. El hombre dejó inactiva a la mujer y en el pecado llevó la penitencia. El voto femenino se convirtió en el chivo expiatorio cargado con todos los pecados de los hombres. Campoamor afirmaba que las nuevas Evas o las nietas de Eva, esas mujeres del porvenir, lograrían derribar esas barreras lingüísticas, culturales y políticas que le habían impuesto. En sus obras transformó el rechazo y la culpa como un acto de resistencia feminista, denunciando la carga simbólica que la sociedad imponía sobre las mujeres. Campoamor no concebía el feminismo como una lucha aislada del voto, sino como un proyecto político integral, en que los hombres y las mujeres podían unirse y contribuir a una sociedad verdaderamente libre y equitable. Su insistencia en el voto femenino, calificada por ella misma como su pecado mortal, revela una exclusión partidista más que un desacuerdo ideológico, porque ella creía en la república. Se puede interpretar como un castigo por desafiar mitos acentrales que protegían privilegios masculinos. Esta marginación se sostiene en narrativas culturales, pero también en leyes, refiriéndose a la figura mítica de Eva en las palabras de la autora. Estas mujeres, cito, estas mujeres de tradición y las costumbres habían obligado a vivir escondidas, apartadas de todo, recluidas inmoralmente en unos límites asfixiantes. Clara Campoamor interroga el mito de la dependencia natural de la mujer y narra una genealogía histórica de la opresión. En sus palabras, cito, esta historia de la lucha de los sexos es tan vieja como el mundo. Conviene subrayar que la autora pronunciaba este manifiesto en un contexto de un gobierno progresista. Campoamor vio como el régimen republicano que ayudó a construir el legado feminista en este espacio propicio, pero al mismo tiempo traicionó sus principios y castigó sistemáticamente la demanda de igualdad. Este enfoque también se inserta en debates coetáneos que señalan que el fruto de la transformación social de la mujer implicaba una redefinición de su papel y su identidad. Ya en 1927, Carmen de Burgos ya había aludido a Gregorio Marañón, cuyas teorías sobre la guerra de los sexos oscilaban entre el biologicismo y el reformismo, cuyas teorías eran para exigir una mediación equitativa entre géneros. Una investigación más reciente de Hernández Sandoika en 2022, consideraba que hubo una transformación externa en sus deberes y modos de ser, resultado del empoderamiento como un espacio de saber y poder, lo que implica tanto de vestir como comportarse de manera autónoma como desafiar las normas sociales establecidas, algo que Campoamor le caracterizaba. La reinterpretación del mito de Eva es especialmente ilustrativa en sus textos. El pecado original fue quizás el primer juicio donde solo escuchamos al acusador y se sigue repitiendo. Según el Génesis, al desobedecer el mandato divino, Eva es expulsada del Edén. A primera vista condenable, pero desde una perspectiva feminista contemporánea, la Eva, su acto se convierte en un símbolo de liberación. La serpiente como agente del caos adquiere una matiz ambivalente al afirmar: vuestros ojos serán abiertos, invitando a trascender la ignorancia, como señala su contemporánea María Domínguez en 1933. Aunque Eva incurre primero en el pecado, profetiza que una mujer quebrantará la cabeza de la serpiente. Campoamor ve en Eva una mujer como una compañera de enseñanza en la modernidad. En sus publicaciones revela una verdad incómoda. Señalan que debe haber un divorcio espiritual entre los hombres y las mujeres. Digamos que esta autora tenía unas pretensiones bastante imbricadas con las expectativas de una sociedad en progreso, la política, los derechos femeninos. Ella quería una mujer que pudiera ejercer la libertad y que el hombre no la dictaminara. Ese cambio de perspectiva permite comprender la desobediencia no como un mero error, sino como un paso hacia la madurez.
hacia la emancipación, hacia la reconfiguración del poder. Para Campoamor, la figura de Eva que comió del árbol y le dio a Adán simboliza a la mujer como compañera de enseñanza en la modernidad, me repito, un papel que ella misma asumió en su tiempo y fue un mayor pecado mortal. Su caída, la huida al exilio. Campoamor sugiere implícitamente su crítica, justicia, reparación social e histórica. Sus palabras, cito, la historia le gusta repetirse a sí misma, quizás porque solo así puede vengarse y corregir la ligereza y despreocupación de los humanos. Sin embargo, Campoamor subvierte este relato al proponer la figura de la nueva Eva libre de culpa y dueña de su destino. Cito, ¿hasta cuándo no vemos la ilusión de ser independientes? Alguna nieta de Eva regula el curso y el volumen de nuestros sentimientos. Para ello también, bueno, Campoamor presenta al Lilith como un paradigma de alternativo. Advierte, es aquella vieja historia hebraica del Talmud que nos dice que no fue Eva la primera mujer de Adán, que la primera mujer de Adán era Lilith, que se resistió a acatar la voluntad exclusiva del varón y prefirió volver a la vida, volver a la nada, perdón, a los alvéolos de las tierras y entonces en la esplendidez del paraíso surgió Eva, total y dócil para la sumisión de la carne y el espíritu. En un artículo que ella publicó también anteriormente en Argentina en 1944, recurre al mito del origen del gato y el diluvio para plantear una regeneración feminista, la necesidad de un nuevo contrato social que libera a la mujer del juicio y la exclusión. Bueno, también habla sobre las cuestiones, las contradicciones de la república, denuncia la persistencia de las estructuras patriarcales, la corrupción, el caciquismo, desde un periodo alfonsino hasta el franquismo. Campoamor denuncia esta instrumentalización patriarcal, esta narrativa, estos mitos y defendió el derecho de las mujeres a una voz propia de la historia. Para ella esos relatos bíblicos habían servido para justificar la exclusión femenina, pero también podía reinterpretarse como una herramienta de liberación de una mirada femenina. La correspondencia, bueno, que Campoamor tuvo desde el exilio, se siente el dolor, su soledad, su marginación política, pero también un compromiso feminista, combina nostalgia, ironía, esperanza. Esa carta tiene una dimensión humana y digna de ella, mientras su pensamiento ético se convierte en universalista, visionario, ¿verdad? Pero heterodoxo, la convirtió en una figura difícil de encasillar y a menudo incomprendida de su tiempo. Entonces, el fruto prohibido que marcó su destino fue el conocimiento, ese motor de lucha, esa victoria, ¿verdad? Y ese paraíso conquistado comenzó en Buenos Aires de una escritura que adoptó un tono lírico y reflexivo diferente a sus colaboraciones anteriores. En Argentina, bueno, contribuyó también una genealogía femenina dialogando con autoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Helene Laya, Concepción Arenal, que cuestionó críticamente a referentes modernistas como Rubén Darío. Ese exilio, digamos, constituyó un espacio creativo de consolidación de su figura más allá de España, aunque permaneció silenciada durante décadas hasta su recuperación en 2022, en 2002, perdón. Bueno, para concluir, debemos reconocer que Clara Campoamor fue ante todo una intelectual creadora. Es considerada la madre del feminismo de su tiempo y una parte fundamental de su proyecto consistió en construir un discurso de los márgenes de las condiciones materiales y políticas que su contexto histórico le permitía responder a las acusaciones. En sus textos se emplea una retórica moral que funcionaba como estrategia discursiva. Este enfoque le permite articular una crítica al patriarcado de manera velada, sin autodenunciarse explícitamente, pero infiltrando en sus textos experiencias personales que subvierten y perturban discursos dominantes. Por un lado, Campoamor reconoce la importancia de los relatos fundacionales en la configuración del imaginario colectivo, pero por el otro denuncia su instrumentalización patriarcal. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad.